Muy buenos días, mis amados hermanos, amigos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora que nos esté escuchando. Una vez más estamos aquí tomando este tiempo para meditar en la palabra de Dios y en este tema tan importante que hemos venido desarrollando sobre la oración. Quiero invitarle a dar gracias. Padre, gracias damos por las bendiciones recibidas innumerables, sobre todo la misericordia que derrama sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre tu iglesia, sobre este mundo. Queremos suplicar que tu Espíritu Divino, Señor, sea con nosotros también y nos guíe en la reflexión y meditación de tu palabra y sobre este tema que es tan importante para nuestras vidas. Permítenos discernirlo, comprenderlo con el corazón y con el poder de tu Espíritu también ayúdanos a ponerlo en práctica. Esta gracia, Señor, la rogamos y también lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amigos, hermanos, estamos meditando en la importancia de la oración. El día de ayer hablamos de que es un privilegio. En Hebreos 7:27 vimos cómo Jesús entró una vez para siempre y a través de ese acceso Él nos abrió camino al Padre. Y también en Hebreos 8:1 encontramos cómo Jesús, al entrar a este lugar, también se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos para interceder por nosotros. A esto Pablo llama también en su carta a los Romanos que tenemos abogado para con el Padre a Jesucristo el justo. Así que tenemos este privilegio, dado que Jesucristo abrió este camino nuevo y Él mismo intercede por nosotros. Antes de que nuestro Señor Jesucristo muriera en la cruz del Calvario, resucitara al tercer día y ascendiera a los cielos, los discípulos y aquellos judíos de aquel tiempo no sabían de este privilegio que nos narra Hebreos, de poder entrar a la presencia misma de nuestro Dios. Es más, ningún judío podría pensar o creer que podría entrar al lugar santo o al lugar santísimo del templo. Por la Escritura sabemos que solo los sacerdotes podían hacerlo periódicamente y el sumo sacerdote una vez al año. La mayoría de las personas en Israel no sabían lo que significaba para ellos tener una comunión con el Padre de forma espontánea y personal. Recordemos que todo estaba mediado a través del sacrificio y de los sacerdotes. Esta fue una de las razones por las que los discípulos sintieron esa curiosidad y también inquietud cuando Jesús estaba orando y comunicándose directamente con el Padre. Ellos se mostraron interesados en la vida constante de oración que tenía nuestro Señor Jesucristo. Por eso también le pidieron que les enseñara a orar, porque esto era algo nuevo realmente. Para comprender este privilegio y la importancia de la oración comunitaria y de lo que hoy es para nosotros una oportunidad maravillosa, les invito a leer Lucas 1:5-10. Dice lo siguiente: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Como ustedes pueden ver, lo que nosotros encontramos en esta lectura bíblica es que no cualquiera entraba, ni los mismos sacerdotes tenían la oportunidad de entrar siempre, sino que en el tiempo, por ejemplo, de nuestro Señor Jesucristo, este sacerdote llamado Zacarías
entró porque le tocó en suerte ofrecer el incienso. Así es como pudo entrar al santuario del Señor. Y mientras afuera la multitud, escuchen bien, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Lo demás que aconteció allí ya lo sabemos, ¿verdad? Que el ángel Gabriel se le apareció allí y le dio las noticias del nacimiento de Juan el Bautista. Bien, esto es importantísimo que lo podamos contemplar porque Lucas nos da alguna información acerca de la adoración que practicaban los judíos de la época de Cristo y que en este momento nos ayudará a comprender el privilegio que tenemos. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, se identifica como uno de los sacerdotes que vivieron durante el reinado de Herodes. Eso lo dice Lucas 1:5. Voy a recordar este texto. Dice la Escritura: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. Y ahí dan los datos pertinentes a la familia a la que pertenecía. Bien, la historia nos dice que era uno entre los 18,000 sacerdotes que habían en aquellos días. Estos estaban divididos en 24 grupos y Zacarías pertenecía a la clase de Abías, según el versículo 5. Aunque se hacían 2 sacrificios diarios, uno en la mañana y el otro en la tarde, solo los sacerdotes escogidos realizaban esta tarea. En una ocasión, a Zacarías, por lo que nos dice el verso 9, le tocó en suerte ofrecer el incienso. Mis hermanos, este era un enorme privilegio muy especial. Eran tantos los sacerdotes de aquel tiempo que tenían que echar suertes para ver quién podía entrar, quién tomaba esta oportunidad de participar en la liturgia. Para entender esto tan extraordinario, este privilegio, debemos notar que el acto de ofrecer el incienso, que representa la oración, solo sucedía una vez en la vida. Así que tuvo la gran bendición de haber sido elegido para hacerlo en esa fecha especial. Considerando la cantidad de los sacerdotes que existían, tal vez podemos deducir que muchos de ellos jamás les tocaría entrar al santuario. Lucas nos da una explicación en el versículo 10, dice que toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Analicemos entonces este asunto de la oración. Ahí leo para que podamos tomar nota de este punto. Dice, y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando. Lo primero que hay que notar es que estaban afuera del templo orando. Número 1. 2. Lo hacían a la hora del incienso. Entonces, estaban afuera del templo a la hora del incienso y estaban ellos orando. Recuerden que el incienso representa la oración de los justos. En primer lugar, los judíos tenían un horario estricto dentro de su vida religiosa. La adoración y la oración se realizaban conforme a las actividades de los sacerdotes. En este tiempo el pueblo esperaba una hora precisa para hacerlo. Esto es lo primero. Lo segundo, la gente común no podía penetrar, como lo vemos ya, el lugar santo, ni mucho menos al lugar santísimo. Es por ello que permanecían afuera. Este es, como dijimos, algo reservado a los sacerdotes. En tercer lugar, sus oraciones se limitaban a pedir por las actividades específicas de los representantes de Dios. Entonces no pedían ellos por sí mismos, sino pedían por los sacerdotes que estaban ministrando. Howard Marshall comenta que estas plegarias eran de esta manera: que el Dios misericordioso entre al lugar santo y acepte la ofrenda de su pueblo. Pero no tenían ellos, al fin de todo esto, la certeza de que el Señor les contestaría o de que se aceptaría sus ofrendas y perdonaría sus pecados. Cuando el Señor Jesús murió, resucitó y ascendió a los cielos, todo aquello que se practicaba cambió. La forma de adoración cambió. Ahora podemos, cada uno de nosotros, acercarnos al trono de gracia confiadamente. Así nos dice Hebreos 4:16. Dice,
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¡Qué hermosa invitación! Ya no necesitamos en ese sentido entonces de nadie más. Cada uno tiene esa libertad para acercarse y solo podemos hacerlo por medio de la sangre de Cristo derramada una vez y para siempre, porque ese sacrificio eficaz en la cruz del Calvario ha borrado los pecados de todo el mundo. Ahora nuestros pecados cometidos en el pasado, los presentes y futuros, han sido cubiertos en ese sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Así que Él vino a ser nuestro sumo sacerdote. Como resultado, ahora cada creyente tiene este llamado o se le exhorta a acercarse con un corazón sincero en plena certidumbre de fe, como dice también Hebreos 10:22. Mire, dice la Escritura: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Así que se nos exhorta a acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Cada creyente debe tener la seguridad de que el Señor le escucha y le acepta. Recuerde, no se trata de algo que nosotros hacemos. Nuestra seguridad de que Él nos escucha y acepta no está basado en lo que hemos hecho nosotros o lo que hacemos, ya sea de manera individual o colectiva como iglesia, sino en lo que Cristo hizo en el sacrificio perfecto. Ya no debemos sentirnos culpables, puesto que Cristo con su sangre preciosa nos ha limpiado, nos ha perdonado. Esto quiere decir que hemos sido limpiados en forma definitiva con su sangre. La libertad que tenemos para acercarnos al Señor se basa en esto. Aun cuando a veces fallamos o pecamos, el Espíritu Divino nos convence de pecado, nos redarguye y volvemos al Padre y podemos llamarle Padre, podemos acercarnos y sustentarnos en sus promesas fieles de que Él nos perdona de todo pecado y que nos limpia de toda maldad, como dice 1 Juan 1:9, dado que Cristo hizo esto posible. Así que nadie tendría por qué vivir en el pecado para siempre atado, ni tampoco alejado de Dios, puesto que este mal fue solucionado con la sangre preciosa de Cristo en su obediencia perfecta al Padre. Jesús había dado a sus discípulos una exhortación, que velaran y oraran para que no entraran en tentación. Cuando Jesús resucitó y ascendió a los cielos, había abierto un camino nuevo para nosotros, y los nuevos creyentes, por lo que leemos en el libro de Hechos, se apropiaron inmediatamente de este privilegio y perseveraban en la oración, en la doctrina, el partimiento del pan. Qué hermoso es ver que esta enseñanza fue encarnada de una manera natural, de una manera en que se reflejaba el gozo y la alegría de poder participar juntos en la oración. Un asunto que hoy ha dejado de ser la alegría de la iglesia. Muchos, cuando se trata de oración, lo ven pesado, cansado. No es un motivo más para reunirse con gozo y alegría para aprovechar este hermoso privilegio. La oración para estos discípulos se convirtió en el medio por el cual comunicaban sus deseos, hasta sus temores, todo cuanto había en su corazón, lo comunicaban a Dios Padre. Y sabiendo que Jesucristo estaba ahora como sumo sacerdote a la diestra del Padre y que intercedía por ellos, entonces podían confiadamente en el nombre de Jesús orar. Desde ese tiempo los creyentes hasta el día de hoy tenemos el mismo privilegio. Ya no necesitamos sacerdotes humanos para acercarnos al Todopoderoso. Pablo hace mención de esto en 1 Timoteo 2:5-6. Porque hay un solo Dios, dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Esto es importante.
Mucha gente tiene una admiración muy especial por los pastores, por un evangelista, por algún hermano que tiene un liderazgo y por su espiritualidad y se acerca, hermano, ore por mí. Y está bien pedir que otros oren por nosotros, pero hermanos, es mucho mejor entrar nosotros mismos al trono de gracia. ¿Por qué desperdiciar ese privilegio y dárselo a otros? O tal vez usted ore y piense que Dios no le escucha o que escucha más a aquella persona. Vuelvo a repetir, puede ser un pastor, un anciano, un líder en la iglesia. Y tal vez por eso usted está pensando, es que yo necesito que esa persona ore por mí porque Dios le escucha más. O como dicen algunos, es que los pastores están más cerca de Dios. Hermanos, todos estamos igual de cerca al Señor, todos tenemos el mismo privilegio. Usted debe creer que cuando dobla sus rodillas en ese tiempo de oración, sea en la intimidad de su hogar o con sus hermanos, cuando usted ora, todos estamos delante de Dios y Dios nos escucha por igual a todos. Si tenemos nosotros esta certidumbre, porque esta es la exhortación de Hebreos 10:22. Acerquémonos pues en plena certidumbre de fe. Usted tiene que creer. Ya en Hebreos 11:6 se dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Así que yo le invito a que usted crea, ore y aproveche este gran privilegio, pero crea al Señor. Él escucha de la misma manera que escucha a los grandes siervos de Dios. Todos son igual para el Señor y Él los ama a todos por igual. Así que tome este privilegio y haga lo suyo en su vida. Dios les bendiga, si el Señor lo permite. Mañana continuamos con nuestras reflexiones.